Estamos conectados ahora con Enrique Cam o Luis Enrique Cam. Luis Enrique ha publicado o ha editado el libro Mariano Bolognesi, Máximas, Consejos e Instrucciones sobre el Arte de la Guerra. Es un libro que tiene muchos años de existencia, digamos, y que ha sido rescatado gracias al trabajo de investigación de Luis Enrique Cam. Nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Cam, es cineasta e investigador histórico. Tiene una maestría en el King's College de la Universidad de Londres y es profesor universitario de cine, documental y ética. Dirige talleres de producción y documentales en el Perú y en el extranjero. Es director del proyecto podcast Dicho en el Perú. Ha publicado El corresponsal del Huáscar, publicado por Mesa Redonda en 2015. El Morro de Arica, la resistencia del periodismo peruano durante el cautiverio de Tacna y Arica, del Fondo Editorial de la Escuela de Edición de Lima el año 2017. Ha recibido la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en el año 2017 también, y el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Nacional de Historia el año 2019. Es teniente de infantería de reserva del Ejército del Perú y, repito, ha publicado este libro del cual vamos a conversar ahora. Gracias, Luis Enrique, nuevamente por aceptar la entrevista. Y este personaje poco conocido en la historia del Perú, injustamente Mariano Bolognesi, como se imaginarán, fue hermano de Francisco Bolognesi, nuestro héroe, hermano menor, tengo entendido que se llevaban por 10 años, pero además tuvo muchos campos, muchos temas de interés, y uno de ellos es esta valiosa publicación, que fue además por razones políticas, tengo entendido, escondida, retenida, ¿no es cierto? Otra vez, gracias por aceptar la entrevista y a ver si nos cuentas, por favor, sobre este libro. Sí, gracias Carlos por la invitación. Efectivamente, este libro ha cumplido 140 años de su impresión y edición, más no de su distribución, ¿no? Porque en el momento que Mariano estuvo a punto de distribuirlo a los oficiales que se iban incorporando al Ejército de Reserva de Lima, tuvo este veto por parte del gobierno de Piérola para no distribuir el libro. Entonces él lo tuvo que guardar en su domicilio, y estuvieron ahí guardados, ocultos durante toda la guerra. Es después de varios años ya concluida la guerra que él los dona a la Guardia Nacional. Entonces es un libro que no llegó a sus destinatarios para quien fue pensado, ¿no? Que eran los jóvenes que se incorporaban al Ejército de Reserva de Lima. Bueno, siempre sabemos que la política ha sido muy mezquina en nuestro país, ¿no es cierto? Y este es uno de los muchos ejemplos, digamos, que demuestra hasta qué niveles se puede llegar. Sí, es verdad, porque el libro, él después de la guerra lo quiere poner a disposición del ejército. O sea, perdón, te refieres a después de la guerra con Chile, ¿correcto? Después de la guerra con Chile, él los pone a disposición y hay una comisión de investigación del contenido del libro. En ese momento era Justiniano Borgoño, el ministro de guerra, durante el gobierno de Cáceres. Y la conclusión de esta comisión es que el libro era valioso para la formación de los oficiales del ejército que se reorganizaba después de la guerra, pero concluye que debe ser adquirido por cada oficial, no que el ejército los compre, ¿no? Porque el ejército en ese momento estaba totalmente en bancarrota, si se puede decir, ¿no? Entonces, es una prueba que el libro era útil, era conveniente, era necesario, pero no fue distribuido en su momento, ¿no? Y qué frustración debió haber sentido nuestro personaje, Mariano Bolognesi, cuando él, en la defensa de Lima, que estaba en una batería, en el Callao, ve cómo las tropas chilenas invaden, ¿no?, la capital. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado por el conocimiento de este libro? Y luego la campaña de la Breña, ¿no?, toda esa larga campaña de resistencia, que el contenido de este libro también pudo haber sido muy útil, ¿no? Es un compendio de consejos, como su nombre lo dice, ¿no?,
instrucciones esenciales, básicas, para las armas del ejército, ¿no? La infantería, la caballería, la artillería, la inteligencia, intendencia, o sea, son consejos de manual, ¿no? que para los civiles que se estaban incorporando al ejército debieron haber sido muy útiles, ¿no? Pero no pudieron llegar a sus destinatarios, ¿no? Esta nueva edición es una forma de reivindicación, ¿no? De este esfuerzo que hizo Mariano para, de alguna forma, paliar los efectos de la guerra, ¿no? Bueno, a ver, hablemos un poco más sobre este personaje, ¿no? Mariano Bolognesi, hermano menor de Francisco, ¿era hermano de padre y madre o solamente de padre? No, era hermano de padre y madre. Ok. Él Arequipeño, además. arequipeño, sí. Francisco, él nace en Lima, él nace con el virreinato y a los 5 años probablemente estuvo Francisco escuchando la proclamación de la independencia, ¿no? Por parte de don José San Martín, porque Andrea Bolognesi, padre de Francisco y de Mariano, era músico de la catedral y firmó el acta de independencia. Entonces es muy probable que, estando tan cerca la casa familiar de Bolognesi, De niño lo habían llevado. Seguramente. Y luego de la proclamación de la independencia, a los pocos meses, la familia se muda a Arequipa porque la madre de Francisco, Cervantes, eran de allí, de Arequipa. Y luego de unos años nace Mariano, que es el último de los hermanos Bolognesi y Cervantes. Muy bien. Y además él también hace una carrera militar. Él hace una carrera militar y curiosamente se incorpora al ejército junto a Francisco, o sea que Francisco y Mariano inician su carrera juntos, a pesar de la diferencia de edad. En esa época no había una formación castrense como es ahora, como una escuela, sino se incorporaban a los ejércitos regionales, muchas veces liderados por unos caudillos. Ellos se unen al ejército de Castilla y ahí hacen la carrera militar con bastante éxito, porque Castilla luego llega a la presidencia. Mariano llega a ser edecán de Castilla, ¿no? Y bueno, hacen una carrera exitosa, si se puede decir, ¿no? En el ejército, ascendiendo hasta el grado de coronel, ¿no? En el momento de la guerra, Francisco es coronel efectivo y Mariano es coronel graduado, que es como una distinción en el rango, ¿no? Un reservista, digamos. Francisco era como un rango mayor, era coronel efectivo. Ok. Y Mariano era coronel graduado. Entonces hacen los dos esta carrera militar con sus vaivenes, ¿no? En el caso de Mariano a veces queda lo que se llama suelto en plaza, es decir, una situación de indefinido, o sea, mantenía el rango pero sin una misión concreta, entonces cobraba la mitad del sueldo, era un bajón, digamos, en la carrera militar, ¿no? Entonces esa era un poco la dificultad que encontró también Mariano en su trayectoria militar, pero que en esos momentos él, y ese es el rasgo polifacético del personaje, se dedicó también a la música. Él compuso himnos, marchas patrióticas, fue director de la Academia de Música en los tiempos en que no estaba definida en el ejército. Entonces, tiene esta doble faceta, la de músico, como su padre, Andrea Bolognesi, y de militar también como el hermano, ¿no? Pero no solo eso, porque también él aporta en el campo de la pedagogía. De hecho, recibe encargos en el ejército para mejorar la instrucción primaria en el país y aplicado también en el ejército. Viaja a Europa para capacitarse en las últimas enseñanzas de la lectura y la escritura. Y también tiene un aporte de tipo cultural, ¿no? Si se puede decir, de tipo social, porque en un momento él recibe el encargo de la nueva
división de las calles del cercado de Lima. Él es el responsable de que en el cercado las calles tengan estos nombres de jirones dedicados a provincias, ¿no? de la capital, del país, y que confluyan en un jirón que es el Jirón de la Unión. Los nombres del cercado de Lima, Jirón de la Unión, Jirón Guayaga, Jirón Ayacucho, son, digamos, son atribuidos a este aporte de Mariano Bolognesi. Ah, qué interesante, ese dato no lo conocía. Bueno, todo un personaje entonces. Es todo un personaje. Em, ¿Por qué? Bueno, me imagino que fue eclipsado además por el héroe que fue su hermano, pero digamos que la historia no fue muy conocido, digamos, en la historia. Sí, él tal vez por la hazaña, ¿no? de Bolognesi en Arica, de Francisco Bolognesi en Arica, opacó, ¿no? Opacó su trayectoria, como hemos visto, multifacética, y claro, el reconocido es Francisco, ¿no? Pero Mariano tiene mucho que tenemos que reconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando el cuerpo de Bolognesi regresa, de Francisco Bolognesi regresa al Perú, al Callao, un mes después de la batalla de Arica, es Mariano Bolognesi quien preside, digamos, ¿no? el cortejo fúnebre que lo traslada al cementerio general, actualmente el cementerio presbítero maestro. Y luego de las batallas de la defensa de Lima, de San Juan y Miraflores, los hijos de Francisco Bolognesi, Enrique y Augusto, que sufrieron heridas graves en estas batallas, son llevados a la casa de Mariano, a la casa de su tío, Mariano Bolognesi, y lamentablemente días después fallecen los dos. Entonces es una familia que fue muy tocada por la guerra, ¿no? La familia Bolognesi Cervantes, ¿no? Porque además de Francisco, mueren también dos hijos suyos, ¿no? Enrique y Augusto. Ahora, indudablemente, Mariano Bolognesi fue un personaje ilustrado, quiero decir, era un hombre que tenía muchas lecturas, seguramente. El mismo nombre del libro, El arte de la guerra, ¿no? Indica que ya tiene una mirada, digamos, compleja sobre el asunto, ¿no? Y entonces, yo no sé, además debe ser muy interesante ver a la luz de los años y del tiempo cómo planteaba la instrucción de la formación militar y cómo planteaba en general el concepto de la guerra, ¿no es cierto, Mariano? Sí, él en este libro, que no es el primer libro sobre instrucción militar, él ya había publicado un libro en 1864 titulado Prontuario de Instrucción Militar. Él, y lo menciona él en su prólogo, toma de autores de Europa, de Estados Unidos. Él dice que ha hecho traducciones de lo mejor, digamos, ¿no? De que él podía considerar en este campo de la instrucción militar. Entonces, él dominaba el francés, el italiano, ¿no? por ser hijo de italiano, el inglés. Entonces, efectivamente, era una persona muy ilustrada que desde esa posición pudo aportar, en este caso concreto, con la instrucción militar, ¿no? Y gracias a ese trabajo se pudo, digamos, se pudo haber contado, ¿no? con esta doctrina militar propia del siglo XIX en la defensa contra el invasor, ¿no? Es una de las cosas que, como hemos mencionado, resultó frustrante, ¿no? Para mí fue una motivación el enterarme de este texto que fue editado, impreso y que no pudo ver la luz, poder después de 140 años poner al alcance, ¿no? de los estudiosos de la guerra con Chile, los estudiosos de la guerra del siglo XIX, pues poder contar con este texto, ¿no? ¿También hay conceptos de estrategia, digamos, en campo de batalla? Sí, temas de táctica militar, estrategia militar. Tiene unas máximas también. Por ejemplo, él
dice, ¿no? Si tú estás comandando una batalla y recibes correspondencia de los superiores, pero que no están en el teatro de operaciones, lo que recomienda, dice, no sigas ningún tipo de consejo. Nadie puede saber más que tú que estás en el campo de batalla. Y menciona que otros generales que recibían cartas de reyes que querían influir en las decisiones del campo de batalla, decían, ni siquiera abrían los sobres, ¿no? Para no dejarse influir de cualquier tipo de presión. Cosas de este tipo, ¿no? Pero también muy prácticas, por ejemplo, la dieta que debe seguir el soldado, ¿no? Cuál es la cantidad de rancho, ¿no? Ideal, o en caso de un ataque de caballería, cómo desplegar los batallones. Es lo que él consideró importante, ¿no? Para el momento, que tuvieran como instrucción los civiles que se incorporaban al ejército. Y es que es un tema además de lo que recuerdo que he conversado en otras veces con otras personas, otros historiadores, y es que cuando se habla de la logística se habla de el rancho para la tropa, pero la comida para los animales es importantísima, ¿no es cierto? Y el cuidado de los animales también, porque eran el medio de transporte, no había otro. Sí, efectivamente, él también lo comenta. Él dice, por ejemplo, con el rancho de los soldados, dice, nunca es suficiente el volumen oficial que recomienda el ejército. Y dice, prueba de ello es que si tú les das un poco más de ración, se lo van a comer también. Dice, tienes que darle más de lo que te asigna oficialmente el ejército, ¿no? El comando superior. Tienes tú que ver la forma de cómo alimentar mejor a la tropa. Y con respecto al tema de los animales también, dice que, por ejemplo, antes de ubicar una zona para hacer el vivac, el campamento, busca si hay lugares para conseguir el forraje. Y recomienda que para las bestias de carga, de transporte, es mejor utilizar bueyes que caballos, porque los bueyes, una vez que se llega al destino, pueden servir de alimento para la tropa, ¿no? O sea, son más útiles como alimento. Entonces, cosas de esas que él va recomendando en el libro, ¿no? Son más o menos 140 páginas de la publicación original y va en distintos capítulos, va dando estos consejos, ¿no? ¿Tuvo familia? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Sí, se casó con Mariano Bolognesi, se casa con la señora Ana Coloma y tuvo 6 hijos, 5 mujeres y un varón. El varón se llama José Jesús Bolognesi Coloma, que también siguió la carrera militar y fue capitán de caballería durante la guerra con Chile. O sea, él también, José Jesús Bolognesi Coloma, hijo de Mariano, estuvo en la batalla de Miraflores. José Jesús tuvo luego una trayectoria importante en el ejército. Él sobrevive a la guerra y en el siglo XX, inicio del siglo XX, es también decano de 2 presidentes. Entonces, sigue, digamos, los pasos de su padre Mariano en la carrera militar. Otro dato interesante es que Mariano publica el libro, 600 volúmenes me parece, Sí. de su propio peculio, o sea, no se lo financió nadie, lo cual quiere decir que además en esa época publicar un libro era, digamos, no era barato, ¿no es cierto? Así es, él lo hace de su propio peculio y en el expediente militar, donde se trata de la cuestión de por qué no se publicó el libro, él menciona que lo hace por sugerencia de sus jefes superiores. Como ya sabían que él había publicado este libro de Prontuario de Instrucción Militar en el año 64, lo animan a publicar este nuevo título que él ya tenía en mente. Antes de la guerra tenía en mente hacer un manual de guerra, ¿no? de doctrina militar. Y con el inicio de la guerra, sus jefes lo animan a hacerlo. Y él lo hace, pero luego encuentra este problema de la distribución ya por cuestiones políticas, ¿no? Sufre este veto de distribución.
Pero es verdad, él hace esta edición e impresión de su propio peculio. Bueno, entre las muchas curiosidades que hay en torno a este libro, está el hecho de que tú no eres historiador, pero Sí, obviamente haces trabajo de investigación histórica y lo haces muy bien. Entonces, cómo es que encuentras este libro? sí, y bueno, efectivamente, no soy historiador de carrera y yo con, digamos, mi trabajo desde hace algunos años ha sido la realización de documentales Ujú. y también una publicación de libros que se ha mencionado. Entonces, un amigo, un amigo que prefiere mantenerse en el anonimato, eh, vino un día a mi casa y me dijo, mira, yo tengo un libro en mi biblioteca que quiero que lo conserves tú porque yo considero que tú lo vas a cuidar mejor que en mi casa, ¿no? Y me entregó un ejemplar del libro Prontuario de Instrucción Militar de Mariano Bolognesi, editado en 1864, o sea, antes del combate del 2 de mayo. Y me llamó la atención el contenido, porque es un libro de ordenanzas para cuartel, guarnición y de marchas, eh, eh, marchas de campaña desde soldado hasta coronel. Y, y entonces eso llamó mi atención e investigué más sobre el personaje, el autor y las cosas que había hecho. Entonces ahí descubrí que durante la guerra hace esta publicación de máximas, consejos e instrucciones para el arte de la guerra, y el drama que había sufrido para poder publicarlo, distribuirlo. Entonces, así llegó, digamos, a mi conocimiento esta publicación, ¿no? Gracias a este libro que me regaló este amigo, que, que pues fue muy generoso, ¿no? Ujú. De obsequiarme este ejemplar. Pero no es, como tú mismo cuentas, no es de casualidad que llega este libro a ti, sino que ya el amigo tiene, este amigo secreto, digamos, tiene conocimiento de tu interés por la historia. La historia es apasionante en realidad, ¿no es cierto? Sí, él, claro, él conoce mi trabajo y por eso me lo obsequió. Y yo creo que la historia es un campo que tiene más seguidores no profesionales, ¿no? Que pienso yo, ¿no? Que es apasionante, como tú mencionas, de descubrir, ¿no? Cómo es que, digamos, estamos en esta realidad, en estas circunstancias, porque hay cuestiones que sucedieron en el pasado y esas interrogantes nos las responde, pues, el estudio de la historia, ¿no? En parte, creo yo. Muy bien. ¿Y dónde encontraste concretamente este libro de Sí, máximas y consejos e instrucciones sí. sobre el arte de la guerra? Bueno, ese libro está en el archivo del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, que tienen una colección de libros antiguos y ahí pude conseguir un ejemplar, ¿no? Dañado, no está completo, y también en la Biblioteca Nacional cuentan con un ejemplar de este libro de máximas instrucciones y consejos, ¿no? Porque son parte de esos 600 libros que luego él los dona a la Guardia Nacional, ¿no? Ya después de 14 años de terminada la guerra. No tuvo la paciencia de conservar los libros, ¿no? Efectivamente, El los tino, conservo. digamos. Sí. Y él sobrevivió a la guerra, por supuesto. Él sobrevive a la guerra, efectivamente, y durante la guerra trabaja como ayudante del, del Senado que siguió a García, al presidente, mm, ahorita se me ha ido el nombre, que hizo de presidente interino, y luego ya trabaja en el Senado, en el gobierno sí, durante el gobierno de Cáceres y de Piérola. Él trabaja como funcionario del Senado. Y el mismo día que muere, el 11 de julio de 1899, está trabajando en el Senado. Ok, bueno, entonces tuvo una larga vida, Mariano. Sí, 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 tiene una larga vida. Y fue enterrado en el presbítero maestro. Está pendiente, porque le corresponde,
ser trasladados sus restos a la cripta de los héroes, ¿no? Porque en la cripta de los héroes también no solo están allí los que murieron durante la guerra, sino todos aquellos que participaron en la guerra. Y Mariano debería ser trasladado, ¿no? a la cripta de los héroes. Esa es una gestión pendiente. Muy bien, ahora, como suele suceder además, me imagino que el descubrimiento de este libro y de esta investigación te debe haber dado pistas o elementos de nuevos datos, o sea, siempre es como una cosa que jala a otra, ¿no es cierto? Me imagino que has conocido nuevos temas de interés. Sí, sí, sí. De hecho, la historia del hijo de Mariano, José Jesús, es también interesante. Es un personaje interesante, porque él es nombrado agregado militar en Ecuador y ahí tiene una participación importante también. Y en el caso de Mariano también es interesante lo que hizo él como ayudante en la legación diplomática de Perú en Washington, porque también tuvo una misión allí, y la misión que tuvo en Europa. O sea que allí también hay unas pistas que poder seguir, ¿no? En el caso de Mariano y de José Jesús, el hijo. O sea que sí, es verdad, cada investigación trae también sus sorpresas. Tanto Mariano como Francisco pertenecían a una familia adinerada. No, no, ¿qué va? No, no, no. Ellos, su padre era el maestro de capilla, ¿no? De la catedral de Lima. Por eso él viene a Lima con esa promesa de trabajo, lo logra, pero no tiene, si se puede decir, como los ingresos que Como hubiese. músico, digamos, no se gana mucho, ¿no? Sí, y prueba es que tiene que mudarse, ¿no? Tiene que mudarse a Arequipa y allí un poco apoyarse económicamente en la familia de su esposa, ¿no? En Arequipa. Muy O bien, sea bueno, el que, libro ya está en librerías. sí, ya está en librerías, está en la librería Comunitas, en la librería Sur, en la librería El Virrey, está ya disponible. Muy bien, vamos a repetir. El libro se llama Máximas, Consejos e Instrucciones sobre el arte de la guerra. Es de Mariano Bolognesi, un trabajo de investigación de nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Cam. Ahí tienen la carátula. Es una publicación de la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Luis Enrique. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Un abrazo.